Gracias por conectarte al mensaje del día de hoy. Si te encuentras en Ciudad Juárez, nos encantaría recibirte en Comunidad Olivo. Nos reunimos los domingos a las 11 a.m. y a la 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Familia, Comunidad Olivo, ¿cuántos están contentos de estar en su casa? Amén. ¿Por qué no empezamos adorando el nombre de Jesús? Aquí estamos. Venimos a entregarte nuestra adoración a ti, que todo lo mereces, Padre. Tú eres digno. Y recibe esto, Padre, como un olor fragante, porque es para ti, Jesús. Y a ti te alabamos y te bendecimos. Que tú eres bendito y santo, Padre. Unimos nuestras voces, familia. Bendito quien confía en Él, quien pone su esperanza solo en Cristo. Él nunca falla. Bendito quien se rinde a Él, quien fija su mirada solo en Cristo. Él nunca cambia. Decimos juntos, ven a alabar a nuestro Dios. Canta si Él te amó. Ven a alabar a una voz. Él es digno de adoración. Eres digno de adoración, Jesús. Bendito quien se aferra a Él, quien solo quiere caminar con Cristo, verá su gloria. Bendito quien se entrega a Él y en vida o muerte todo da por Cristo, para su gloria. Oh Cristo, para su gloria. Ven a alabar a nuestro Dios. Canta si Él te amó. Ven a alabar a una voz. Él es digno de adoración. Ven a traer tu ofrenda a Dios. Canta de su perdón. Vamos a alzar nuestras manos hoy. Él es digno de adoración. Vamos, declaramos esto juntos. Alaba en el santuario, alaba en la abundancia, alaba en el valle oscuro, en todo tiempo te bendeciré. Alaba en el desierto, alaba en todo momento, alaba en lo secreto, en todo tiempo te bendeciré. Vamos, dilo. Alaba en la batalla, alaba en la victoria, alaba al que te acompaña, en todo tiempo te bendeciré. Alaba al que ha vencido, alaba al que va contigo.
Tú eres digno de adoración. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Y harta certeza, Jesús mío es, me ha protegido en el fuego una y otra vez. Su sangre pudo mi alma limpiar, y lo que hice en el Calvario me bastará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Y siempre rendido a su voluntad, sé que el autor de mi mañana guiándome está. Y esta es mi historia, y es mi canción. Gloria a Jesús, mi Rey eterno y mi Salvador. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Señor, nunca me has fallado. Te busqué y te encontré a ti, y declaramos. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Y es por eso que vamos a declarar que se escuche. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Y es por eso que yo confío en él. Busqué al Señor y me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Y
escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Estabas Busqué ahí, al Señor, me escuchó y es por eso que yo confío en Dios. nunca me has dejado, Oh, yo confío en ti, Jesús. nunca me has dejado. Tu fidelidad sigue, tu fidelidad. Gracias, Padre, porque eres el mismo de ayer y de hoy y por siempre. Confiamos en ti. Mi Salvador, que no falla, nunca fallará. Confiamos, confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, confiamos en sus promesas. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Confiamos en tus promesas, Señor, y en la promesa más grande, la cual es que tú volverás. Lo creemos, lo creemos. El día ya viene, donde lo viejo pasará, todo lo restaurará y no habrá oscuridad. Jesús brillará, el Rey ya viene, el que a la muerte derrotó, quitará toda tristeza, y esta esperanza es para nosotros hoy. El que es, el que fue, el que es, el que volverá. Cristo, Hijo de Dios, Rey de majestad, coronado con honor. Todos podrán verlo, en las nubes Él vendrá. Aleluya, aleluya. Aleluya, así sea, así sea.
sé que pronto viene. Lo sientes tú también. Vamos, lo puedes sentir. Vamos. La tensión está creciendo, es porque Él está volviendo. Vamos, en camino está el Señor. Vamos con la historia. La historia está escrita. Conocemos el final. Pongo mi esperanza en Cristo, mi ancla. Sé que Él regresará. El que volverá. Cristo, Hijo de Dios, Rey de majestad, coronado con honor. Todos podrán verlo, en las nubes Él vendrá. Aleluya. Vamos, si lo crees, cántalo. El que volverá. Cristo, Hijo de Dios, esperamos. Rey de majestad, coronado con honor. Todos podrán verlo, en las nubes Él vendrá. Aleluya, aleluya, declara aleluya, 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 así sea, aleluya, 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 Él volverá. porque solo uno hay digno. Solo uno hay digno. Solo uno hay digno. Solo hay uno que está sentado en el trono y que pronto volverá. Te adoramos. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria y el poder. Oh, no. Conocerte cada día más a ti y estar en tu presencia.
santo, 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 santo eres tú. Santo, santo Dios. Santo, 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 santo eres tú. Vamos, si lo crees, decláralo con una voz diciendo: santo, 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 santo eres tú. Una vez más, cantamos, dile: santo, 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 santo eres tú. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Que se escuche. Y al que está sentado en el trono, al que vive para sea la gloria, sea la sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y la gloria a nuestro Dios. El día de hoy y domingo próximo yo quiero hablar de el retorno del Rey, de el regreso de Jesucristo, su promesa de volver, qué es lo que realmente enseña la Biblia, cuál debe de ser nuestra actitud hacia ello. Y Señor, yo pido que seas tú, Espíritu Santo, guiando mis palabras, guiando todo este estudio, y que nos ayudes a todos a poder recibir, entender, que sea a través de ti, Espíritu Santo, que podamos abordar y entender mejor este tema, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, este es un tema muy interesante y cae en extremos fácilmente, como que cada generación lee las profecías del fin de los tiempos, el regreso de Jesús, a través del filtro de su contexto inmediato, de lo que está sucediendo en las noticias en su contexto, y algunos se aferran a darle aplicación específica a estas profecías. Le tratan de asignar sucesos muy específicos, y eso siempre terminan mal, porque pasan los años, décadas, y resulta que no era por allí la cosa. Por lo cual otros no quieren ni hablar de esto y lo ignoran, pero Dios no lo habló y no lo dejó en su palabra para que lo ignoremos. Necesitamos hallar un sano balance. Y algunos dicen, bueno, a lo mejor no es tan importante, o bueno, déjame decirte por qué sí es importante. El hecho de que Jesucristo va a regresar a la tierra no es algo que solo menciona 2 o 3 veces. Hay más de 300 referencias a ello en el Nuevo Testamento. De los 27 libros en el Nuevo Testamento, 23 tocan el tema. Es algo sumamente mencionado, sumamente subrayado en la Escritura. Entonces, yo quiero ir al pasaje donde Jesús mismo da más completo su
enseñanza sobre el tema, y es en Mateo capítulo 24. Quiero leer desde el versículo 1. Dice: cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se les acercaron en privado y le dijeron, y aquí viene la pregunta que va a desatar toda esta enseñanza: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto de que el templo iba a ser destruido? ¿Y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Realmente son dos preguntas. ¿Cuándo sucederá lo que acabas de decir, que el templo va a ser destruido? Pero luego, ¿cuál será la señal de tu regreso y el fin del mundo? Y bien, seguimos leyendo. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Los dolores de parto es la analogía que escogió Jesús para decir, ayudarnos a entender un poco cómo será este proceso de señales, acontecimientos que se iban a dar. Como en los dolores de parto, ¿verdad?, que nos cuentan nuestras heroicas, valientes esposas, van en aumento de intensidad, de frecuencia, y entiendo que eso es parte de lo que aquí Jesús está revelando. Y algunas cosas que él menciona, vemos cómo van en aumento. Dice que habrá muchos falsos mesías, y esto irá creciendo hasta llegar al más grande de ellos, el que llamamos el anticristo. Habrá guerras y amenazas de guerras hasta llegar a Armagedón, la última guerra, básicamente. Hambres hasta hambruna mundial, terremotos hasta los más grandes de la historia. Los otros evangelios, bueno, Marcos y Lucas también relatan, registran esta conversación, y en Lucas menciona que Jesús también menciona el bramido de mar y olas, hablándonos de tormentas tropicales, huracanes también en aumento, y menciona, muy interesante, una palabra que se traduce como pestes o epidemias o plagas, dependiendo de la versión de la escritura. Plagas, epidemias también van a ir en aumento al irnos acercando al fin. Ahora, como en otras profecías encontramos que tiene a veces dos dimensiones. Hay un cumplimiento parcial, cercano, y luego el completo o total más adelante. Y eso es muy importante observar en todo lo que Jesús relató, porque parte estaba hablando de la pregunta: ¿cuándo va a ser destruido el templo? Y eso sucedió en el año 70, poco después de la vida de Jesús. Al fin los romanos se hartaron de los judíos y destruyeron Jerusalén y el templo. Pero la pregunta también era señales de tu regreso y del fin del mundo. Y hay cosas que luego él enseñó que claramente no sucedieron ni han sucedido, sobre todo su retorno físico y nuevos cielos y nueva tierra. Pero me atrevo a decir, con todas las advertencias de no especular demasiado de cada acontecimiento y cada noticia, que viéndolo fríamente sí podemos ver un marcado aumento en lo que Jesús dijo que sucedería en este último siglo. Empezaron a surgir docenas y docenas de falsos mesías,
algunos comenzando sus propias sectas. Se levantaron líderes de corte del anticristo, el más claro, Adolfo Hitler, que fue un líder demoníaco, carismático, que por poco domina toda Europa y tenía un odio particular para los judíos, mandando matar a 6 millones de ellos. Vivimos la guerra más grande de la historia, la Segunda Guerra Mundial, y de allí un sinfín de guerras continuas en el Medio Oriente, África, ahora en Ucrania. El registro de terremotos fuertes han crecido de menos de 20 por década a más de 200 por década. Hay un aumento en huracanes, tormentas tropicales, tsunamis, etcétera. Y a pesar de los avances en la medicina, vemos el crecimiento de epidemias y, por supuesto, la pandemia mundial de COVID en nuestros propios tiempos. Cosas que estamos viendo en aumento y que vemos que esos dolores de parto que empezaron desde que Jesús vivió y indicó que iban a empezar, claramente van en aumento. Ahora, volviendo a Mateo 24, él sigue enseñando, sigue contestando la pregunta. Muchos se apartarán de mí, dijo, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y esto es una advertencia que a la cual debemos prestar mucha atención. Dice que muchos se apartarán de la fe en Cristo y el amor de muchos se enfriará ante el aumento de maldad. Y creo yo, el aumento de un rechazo y aún una burla hacia el cristianismo tan marcado que podemos ver claramente en los medios, llevará a unos a apartarse de Dios o a enfriarse en su relación con Dios. Pero ahí, en medio de estas malas noticias, leemos en el versículo siguiente, el 14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y hasta entonces vendrá el fin. El evangelio se va a predicar en cada rincón del planeta, y esto me habla de que aún en medio de la oscuridad de los tiempos, la luz del evangelio va a brillar fuerte y va a alcanzar hasta la última aldea, la última isla, el último rincón de esta tierra. Va a haber mover de Dios poderoso. Creo firmemente que así como va a abundar la maldad, va a abundar la gracia de Dios, y podemos tener esa esperanza en medio de ello. El siguiente versículo habla de algo muy específico. Dice: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. Bien, no voy a entrar en tanto detalle, no creo que este es el contexto, pero sí quiero aclarar un poco a lo que se refiere aquí. Está citando Daniel 9:27, y está hablando de que habría un evento de blasfemia en el templo judío en Jerusalén. Ahora, hubo un cumplimiento parcial de lo que habló Daniel en el año 167 antes de Cristo. Un gobernante griego, Antíoco Epífanes, entró en el templo y ofreció un cerdo sobre el altar específicamente como una abominación. Quería hacer un acto para ofender a los judíos, y provocó que se levantaran en su contra y lo vencieran. Unos dicen, pues ya, eso ya estuvo. Sí, pero ahora Jesús, unos 200 años después de que eso sucedió, está diciendo que va a volver a haber
un acto de este tipo de blasfemia. Ahora, el libro de Daniel contiene bastante profecía del fin de los tiempos. Por ejemplo, tal vez la más marcada es en Daniel capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor de Babilonia tiene un sueño y resulta ser de la historia realmente, y Daniel interpreta el sueño, y es una estatua donde cada parte de esa estatua representa, aquí podemos ver una animación de ella, un imperio. Daniel interpreta que la cabeza de oro representa a Babilonia, que estaba en ese momento en el tiempo de Daniel, que de ahí surgiría otro imperio que fue de Persia, luego uno de bronce que fue de Grecia, y luego las piernas de hierro, y esto fue el imperio romano. Todo eso se cumplió históricamente. Pero luego menciona que los pies serían una mezcla de hierro, que representa a Roma, y barro, y eso no ha sucedido. Y si lo juntamos con pasajes de Apocalipsis, habla de este imperio final, al final de los tiempos, encabezado por 10 naciones o 10 gobernantes, con su base en el antiguo imperio romano. Y vemos que esto va a surgir y se va a levantar como ese último imperio, con un gobernante principal que comúnmente llamamos el anticristo o la bestia, porque así lo llama Apocalipsis, y logrará establecer un gobierno sobre gran parte del mundo, con un odio a los cristianos y a Israel. Israel es la pieza central de toda la profecía de los últimos tiempos. Aquí en Zacarías, en donde leas, encuentras cómo va a haber conflicto continuo, concentrado y creciente hasta lo más grande, siendo al final alrededor de Israel y Jerusalén muy en particular. Ahora, ya nos hemos acostumbrado a Israel y Jerusalén, pero realmente, ¿saben? Hace 80 años no existía como nación, porque desde el año 70, cuando fue destruido Jerusalén, ya perdió el pueblo judío su lugar en su tierra que Dios les había dado. Pero en el año 1948 fue reestablecido o aceptado como nación sin tener la ciudad de Jerusalén. Y en 1967 tomaron control de Jerusalén. Y tal vez ya te di muchos datos, ahorita voy a aterrizarlo a nuestra vida diaria, no te preocupes, pero lo que vemos es que sí estamos avanzando. Los dolores de parto van en aumento y el conflicto en Israel va a seguir, como hoy en día estamos viviendo nuevamente conflicto. Pues esto no va a acabar. Tal vez este en particular sí, pero va a haber más y más y más. Ahora, volviendo a esa profecía de este sacrilegio que va a suceder en el lugar santo del templo. Esto parecía imposible porque no existía como nación Israel, ni tenían los judíos a Jerusalén, de nuevo, hasta realmente hace unos 60 años atrás. Pero algo faltaba y aún falta. No hay un templo judío en Jerusalén, no se ha podido construir. En gran parte porque ese lugar es tan peleado. También es un lugar considerado sagrado por los musulmanes, y tratar de construirlo sí que desataría una guerra mucho mayor, porque consideran que tiene que ser en el lugar original. Y hay grupos de judíos ortodoxos con el plan de reconstruir el templo, y solo podemos ver cómo se acerca el cumplimiento de todas estas señales que Jesús mencionó. Ahora, ¿qué debo pensar ante esto? ¿Cuál debe de ser mi actitud?
De nuevo, mencioné los extremos. Uno es ignorarlo, pero por algo Dios lo incluyó en su palabra. Otro es tratar de interpretar cada pasaje literalmente con el contexto histórico del momento, y nos vamos a equivocar muchísimo, cometiendo errores, aún el más grande que algunos siguen aferrados a cometer, de ponerle fecha al retorno de Jesús. Déjame decirte lo que Jesús dijo de esto aquí mismo en Mateo 24 versículo 36. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Solo el Padre. Y por ahí hay alguien que dice: solo el Padre y yo, ¿verdad? Ahí está la bestia. Si estás buscando a la bestia, lo acabas de encontrar, ¿verdad? Perdón, pero me salió ahí de... No podemos saber exactamente cuándo va a volver Jesús. Mira, puede volver en un día, puede volver en 100 años o más. No debemos de caer en los errores en el que muchos han caído. Pero algo que me ayuda es esta analogía de los dolores de parto, para saber cómo debo yo responder. ¿Cómo responde una mujer responsable al hecho de que está embarazada? Creo que nos puede dar algún norte en cuanto a esto. Obviamente toma medidas para cuidarse. Deja lo que podría hacer daño a su bebé. Si es que fuma, deja de fumar. Si toma alcohol, deja de tomar. Se alimenta sanamente con buena dieta y vitaminas. Se hacen los estudios que el doctor indica, incluyendo el sonograma, para escuchar el corazón y ver la condición. Creo que podemos hallar un paralelo a nuestra vida espiritual. Eliminar todo lo que perjudica la obra de Dios que Él está haciendo en nosotros. Quitar hábitos, actitudes, relaciones que no honran a Dios. Alimentarme sanamente. Y sabes, así como se le hace el sonograma, creo que haciendo una analogía de esto en nuestra vida, sería muy saludable para mi vida espiritual. Debo hacer un sonograma de mi alma, una honesta evaluación de mi condición, detenerme en medio de lo apurado de la vida y hacer una honesta evaluación de mi condición, de mis relaciones. Por ejemplo, mi relación con mi familia natural, ¿cómo está? ¿Estoy amando con amor sacrificial en mi familia? ¿Estoy perdonando regularmente cuando hay ofensas? ¿Asumiendo mi papel con responsabilidad y una actitud honrosa? ¿O no? Y mi familia de la fe, con mis hermanos y hermanas en Cristo, ¿perdono y bendigo al que me lastimó? ¿O estoy permitiendo una raíz de amargura contaminarme? ¿Y qué tal mi relación más importante, mi relación con Dios? ¿Él es la prioridad de mi vida? Y si es la prioridad, entonces es la prioridad en mi tiempo. ¿Lo pongo primero en mi vida? Los dolores de parto en lo natural tienen que ser muy intensos. De hecho, para el evento, para el cafecito de mujeres, nos hicieron una pregunta al equipo pastoral de hombres, que si ¿qué preferiríamos? Tener que dar a luz o entregar un riñón y un pulmón. No les voy a decir nuestras respuestas, tienen que venir al café para oírlos, ¿verdad? Pero era una pregunta muy difícil, bastante, nos puso en un dilema muy fuerte. Ahora, mi esposa dice que ante el gozo de ver a tu bebé, se te olvidan esos dolores, por fuertes que fueron. Y quiero ver, por algo Jesús usa esta analogía. Sí habrá dolor, sí habrá situaciones y aún acontecimientos mundiales sumamente difíciles. De hecho, Jesús menciona una gran tribulación sobre la tierra. Habrá tribulación.
Hay tribulación, pero va a ir en aumento a lo que llaman la gran tribulación, que muchos creen durará 7 años. Pero lo que viene después de eso es glorioso. Jesús volverá a reinar, creando nuevos cielos y nueva tierra, libre de pandemia, de crisis, de escasez, de estrés, de violencia, de odio, de depresión. Nueva tierra, nuevos cielos. Voy a hablar más de eso domingo próximo, pero un lugar lleno de amor, gozo, paz y sobre todo de su completa y perfecta presencia. En medio de los dolores, sean de lo que está sucediendo en el mundo o tal vez algo mucho más personal que tú estás enfrentando el día de hoy, subamos la vista a lo que viene. En la analogía, viene el nacimiento del bebé, viene nueva vida. Y no solo en el regreso final de Jesús, también en sus intervenciones en nuestra vida diaria. El dolor no es en vano y no es para siempre. Si tú estás hoy viviendo una situación muy dolorosa, quiero decirte, el dolor no es en vano y no es para siempre. Él va a obrar, Él va a cumplir. Ahora, rara vez lo entendemos en el momento. En el momento del dolor es bien difícil ver que va a haber un fruto al final del proceso. Pero si estamos caminando con Dios, podemos tener esa confianza. Son dolores de parto para traer vida y fruto en el tiempo perfecto de Dios. Y puede haber un gemido en nuestro interior, un anhelo para ver a Dios plenamente, pero un anhelo de ser libre de nuestros limitantes, debilidades, pecados y del dolor físico y emocional, vivir la redención del cuerpo completo. Pero por hoy vivimos en este mundo caído y somos débiles y enfrentamos muchos retos. ¿Qué debo de hacer ante esto? Ante el hecho bíblico que el rey va a regresar, lo glorioso de ello y lo doloroso del proceso. Yo quiero terminar dándote 3 principios para aplicar ante esta verdad. 3 principios. Cada uno lo quiero primero leer una cita. Romanos 13, 12 y 13 dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Esto está, si lees, está hablando del regreso de Jesús, comparándolo a una noche que termina y el día viene. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, ni en pleitos y envidias. El primer punto: desechar lo que contamina. Desechar lo que contamina. El pasaje dice: el día está cerca, en referencia al retorno de Jesús, y nos llama a desechar las obras de las tinieblas. Necesito desechar lo que no honra a Dios, como en la analogía de los dolores de parto, la mujer responsable, embarazada, desecha todo lo que pudiera hacer daño a su cuerpo, a su bebé. En términos generales, pecado es lo que deshonra a Dios y nos hace daño. Nos hace daño, nos impide vivir plenamente con Dios como debemos. Ahora, me llama la atención, en esta lista vienen pecados sexuales escandalosos y luego dice: y pleitos y envidia, así que nadie se escapa. No solo lo obvio y en las acciones, pero en cosas del corazón, en actitudes que no honran a Dios y la verdad nos hacen daño a nosotros y dañan nuestras relaciones personales. Saquemos si hay esa raíz de envidia, dejemos de compararnos.
Seamos agradecidos con Dios por lo que sí nos ha dado. Hay que hacer ese sonograma del alma y reconocer si hay cosas contaminando, rendirlas a Dios, pidiendo su ayuda en el proceso. Siguiente principio, 1 de Juan 2:28 dice: ahora, hijos, permanezcan en Él, en Cristo, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Cuando Él se manifieste en su venida, en su regreso, está hablando y dice: permanezcan en Él. No es muy complicado, ¿sí? ¿Se acuerdan de la advertencia que leímos de Jesús diciendo que en los últimos tiempos personas se alejarían de la fe y el amor se enfriaría? Aquí nos da una clave principal para no alejarnos, y es simplemente permanecer en Él. No es algo complicado. No tienes que cumplir con una larga lista de requisitos. No tienes que tener un currículum espiritual intachable. No tienes que averiguar la identidad de la primera bestia, la segunda bestia o la bestia que te topaste en el tráfico en Ciudad Juárez en la mañana. No tienes que tener todas las respuestas. Solo hay que permanecer en Cristo Jesús y Él nos guardará hasta el final. Y para desglosar esto aún un poco más, recuerdo en Hechos 2 donde habla de cómo creció la primera iglesia, y es una frase que uso seguido: permanecieron en su palabra, pueblo y presencia. Permanecieron, no visitaron ocasionalmente, permanecieron en su palabra, la Biblia, leer y reflexionar, leer o escuchar la palabra de Dios consistentemente, en su pueblo, congregarte fielmente, y en su presencia, literalmente dice en las oraciones, orar regularmente. Ahora, ojo, estos no son requisitos para ser salvo. Por favor, no lo malinterpretes. Son prácticas que son como herramientas para mantenernos en mejor cercanía con Cristo, para vivir una vida más plena y ser fuertes en medio de las tormentas de la vida. Aplíquese a los últimos tiempos o a situaciones y tormentas muy personales que puedes estar enfrentando hoy. Hace poco enseñé de la parábola de las 10 damas o las 10 vírgenes, dicen algunas versiones, y cómo estaban esperando al novio, y es una analogía también del regreso de Jesús en parte, y cómo tenían sus lámparas con aceite. Bueno, 5 se prepararon con bastante aceite y 5 no. Y como el aceite y el fuego que prende ahí en la lámpara es símbolo del Espíritu Santo. Para aguantar la larga espera necesitamos tener nuestra lámpara, nuestra vida llena del Espíritu Santo. Y lo que mejor nos posiciona para que Dios nos llene es permanecer en su palabra, la Biblia, en su pueblo, la iglesia, en su presencia, orando, platicando con Él, adorándole a Él, teniendo comunión con Él. Por último, volviendo a Mateo 24, casi al final de su discurso sobre las señales, Jesús dijo: por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Velen. Así que es velar nuestro siguiente punto.
Hay que desechar lo que contamina, hay que permanecer en Cristo y hay que velar. Jesús enfatizó velar, estar despiertos, atentos, preparados una y otra vez. Y por un lado, aquí se aplica su regreso, pero obviamente lo dijo en otros contextos también. Necesitamos velar, debemos estar atentos a lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nosotros en este tiempo. Estar atentos y expectantes para responder en obediencia y fe a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y sí, velar en el contexto del regreso de Jesús, porque Jesús volverá inesperadamente. Dice la Biblia que como ladrón en la noche. Y si Él tarda, ante nuestras expectativas, podemos partir con Él en cualquier momento. Esto no es para asustarnos, sino para despertarnos. Familia, no pases tu vida dormido. Hay mucho por lo cual vivir. Aprovechemos el tiempo y las oportunidades que Dios nos da. Es tiempo de despertar a que el tiempo, la vida es breve. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos las oportunidades, vivamos velando, atentos, despiertos para bien, para aprovechar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra familia de la fe. Y en medio de todo, sí habrá dolor y lo enseña Jesús ampliamente. Pide la ayuda del Espíritu Santo con tus luchas, tus retos. Habla con Dios con honestidad. Dile tus dudas, frustraciones, sueños. Ríndeselo a Él. Y como la mujer con dolores de parto, acuérdate que el dolor no es en vano y no es para siempre. Los dolores terminarán. Habrá el nuevo nacimiento. El rey volverá a reinar en su tierra y nosotros reinaremos con Él para siempre. Y eso merece tener una gran esperanza. Ahora, si estás aquí o estás escuchando de casa y nunca has puesto tu confianza, tu fe para tu salvación en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz, ese es el primer paso de todos. De hecho, ese es el paso. Es el que Jesús dejó tan en claro. La salvación, el perdón de pecados, es como un nuevo nacimiento y viene solo a través de fe en Él, de confiar en Él, reconociendo que mis buenas obras, la religión, cualquier otra cosa no es suficiente. Solo Él es suficiente. Gracias por conectarte al canal de Comunidad Olivo. Asegúrate de suscribirte para enterarte cuando haya nuevo contenido. Y si te gustó el mensaje, deja un like y haznos saber en los comentarios lo que Dios habló a tu vida. Nos vemos pronto.